Tal vez pienses que lo que necesitas es ganar más dinero. Tal vez pienses que el problema está en tu sueldo, en tu trabajo o en la falta de oportunidades. Pero, ¿y si te dijera que no es por ahí? Que el verdadero cambio no comienza en el banco, sino en tu cabeza. La mayoría de personas cree que las decisiones con el dinero se toman con lógica, con cálculos, con educación. Pero no. Se toman con miedo, con esperanza, con ansiedad, con orgullo, con recuerdos que arrastramos desde hace años, incluso desde la infancia. Algunas personas gastan para demostrar algo. Otras ahorran por miedo. Algunas invierten porque aprendieron a hacerlo desde casa. Otras nunca lo hacen porque crecieron creyendo que era arriesgado. Y aquí está el punto clave. El dinero no se trata de matemáticas. Se trata de emociones. ¿Te has preguntado por qué a veces haces cosas con tu dinero que sabes que no te convienen? ¿Por qué compras cosas que no necesitas? ¿Por qué te cuesta ahorrar? ¿Por qué postergas decisiones importantes? Porque no basta con saber. Lo que necesitas es comprender cómo funciona tu mente cuando el dinero está en juego. Y eso es exactamente lo que vas a aprender aquí. A lo largo de esta serie, vamos a explorar cómo piensas, cómo decides, cómo te saboteas, y cómo puedes empezar a ver el dinero de una forma completamente diferente. No necesitas ser experto. No necesitas tener miles de soles en la cuenta. Solo necesitas estar dispuesto a mirar hacia adentro. Si estás listo, comencemos. Capítulo 1. Nadie está loco. Las decisiones financieras que tomamos no siempre tienen sentido para los demás, pero para nosotros, en el momento en que las tomamos, tienen toda la lógica del mundo. Nadie actúa con la intención de fallar. Nadie quiere tirar su dinero. La gente actúa en base a lo que ha vivido, lo que ha aprendido, lo que ha sentido. Por ejemplo, alguien que creció viendo a sus padres perder todo durante una crisis económica va a tener una relación completamente distinta con el dinero. Probablemente sea más conservador, más precavido, incluso desconfiado. En cambio, alguien que creció en un entorno de crecimiento, donde vio a su familia invertir y ganar, probablemente tendrá una mentalidad más abierta al riesgo, con menos miedo a las caídas del mercado. Ahora bien, si esas dos personas se sientan a hablar sobre dinero, es casi seguro que no se van a entender. Uno pensará que el otro está loco por invertir, y el otro pensará que está loco por tener miedo. Pero la verdad es que ninguno de los dos está loco. Solo están actuando desde realidades diferentes. El problema aparece cuando olvidamos eso. Cuando asumimos que todos deberían pensar como nosotros, que lo que para mí es lógico, también lo debe ser para el resto. Pero no es así. Y esa es una de las razones por las que tantas personas chocan en temas de dinero, porque creen que hay una sola forma correcta de ver las cosas. Cada uno de nosotros ve el dinero desde una perspectiva distinta. Y esa perspectiva se forma a lo largo de años, a partir de lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que vimos en casa, lo que nos contaron y lo que experimentamos por cuenta propia. Una persona que vivió una crisis financiera profunda, como una hiperinflación o la pérdida de todos sus ahorros, puede tener una desconfianza total hacia los bancos, hacia las inversiones, hacia el sistema. Otra, que nunca vivió algo así, que ha visto estabilidad, progreso, tecnología y oportunidades, tal vez piense que invertir es lo más natural del mundo. Y los dos tienen razón, dentro de su propio contexto. Ahora, ¿qué pasa cuando uno juzga al otro sin conocer su historia? Aparecen los prejuicios. Ese tipo no sabe nada de finanzas. Esa mujer es demasiado arriesgada. ¿Cómo puede tomar esa decisión tan tonta? Pero si entiendes que todos estamos operando bajo realidades mentales distintas, dejas de juzgar y comienzas a comprender. Porque, para esa persona, su decisión no fue una locura. Fue lo mejor que supo hacer con lo que sabía y con lo que había vivido. Así que, en lugar de decir, esa persona no sabe manejar su dinero, pregúntate, ¿qué habrá vivido para pensar así? Esa pregunta abre la puerta a la empatía. Y también a conocerte mejor. Porque si tú entiendes de dónde vienen tus propias creencias sobre el dinero, puedes empezar a cuestionarlas, a mejorarlas, a cambiarlas. Porque nadie está loco. Solo estamos formados por historias distintas. Capítulo 2. Suerte y riesgo.
Dos personas hacen exactamente lo mismo. Una tiene éxito, la otra fracasa. ¿Por qué? La respuesta no siempre está en su esfuerzo, su preparación o su inteligencia. A veces, está en un factor que no podemos controlar, la suerte. Pero aquí viene lo interesante. Al igual que la suerte existe, también existe su opuesto, el riesgo, y ambos juegan un papel mucho más grande del que queremos admitir. El problema es que cuando observamos historias de éxito, tendemos a copiar sus decisiones sin tener en cuenta que puede haber habido una gran cantidad de suerte involucrada. Un emprendedor que se volvió millonario con una idea simple muchas veces no tuvo solo visión. También tuvo suerte de tiempo, de lugar, de personas que creyó en él, de una crisis que favoreció su producto, o de una moda que lo impulsó. Pero nadie habla de eso. Todos prefieren decir, trabajó duro, nunca se rindió, tenía claro su propósito. Y claro, eso también puede ser cierto. Pero no lo es todo. Y si tratas de imitar esa historia sin tener en cuenta el papel de la suerte, puedes frustrarte cuando no obtienes el mismo resultado. Por otro lado, también ignoramos el riesgo. Cuando alguien fracasa, solemos pensar, fue un error, no supo hacerlo, le faltó algo. Pero tal vez lo hizo todo bien, y simplemente tuvo mala suerte. Si no reconoces que el azar juega un papel en todo lo que tiene que ver con el dinero, terminarás sobrevalorando el mérito o sobrejuzgando el fracaso. El gran peligro es que cuando creemos que todo depende del esfuerzo o de la inteligencia, tomamos decisiones financieras basadas en historias individuales, no en patrones generales. Miramos casos de éxito aislados y pensamos, yo también puedo hacerlo. Y sí, podrías, pero también podrías no lograrlo, incluso haciendo lo mismo. Porque detrás de cada historia de éxito, hay cientos de historias silenciosas que no funcionaron. Y no es porque esas personas fueran menos capaces, sino porque el riesgo siempre está presente. No podemos eliminarlo. Lo que sí podemos hacer es entender que, así como no todo éxito se debe al mérito, no todo fracaso se debe a la incompetencia. Y eso nos lleva a una idea más madura. Dejar de idolatrar a los ganadores como si fueran modelos a seguir absolutos, y dejar de culpar a los que fallan como si fueran ejemplos a evitar. Cuando entiendes esto, tomas decisiones con más calma. Ya no te dejas llevar por la emoción del éxito ajeno, ni por el miedo al fracaso. Sabes que el dinero, como la vida, está lleno de variables que no puedes controlar. Y esa comprensión te da poder. Porque en vez de perseguir fórmulas mágicas, empiezas a construir una estrategia basada en lo que puedes controlar: tus hábitos, tu paciencia, tu preparación, tu comportamiento. Y aceptas que en el juego del dinero, a veces ganas por suerte, y a veces pierdes, aunque hayas hecho todo bien. Así es como funciona. Y así es como se sobrevive. Capítulo 3. Nunca es suficiente. En temas de dinero, uno de los errores más peligrosos es no saber cuándo parar. Vivimos en una cultura donde siempre se celebra el más ingresos, más propiedades, más logros, más crecimiento. Pero muy pocas veces se habla del suficiente. El problema es que cuando no defines qué es suficiente para ti, puedes caer en una carrera interminable donde nunca te sientes satisfecho, aunque tengas más que antes, más que otros o más de lo que alguna vez soñaste. Hay personas que ganan millones, y aún así sienten que no es suficiente. Quieren más poder, más prestigio, más validación. Y por querer más, arriesgan lo que ya tienen. Se sobreendeudan, hacen inversiones absurdas, cruzan límites éticos, o toman decisiones que los terminan destruyendo. Todo por no tener claro que es suficiente. El verdadero riesgo no está solo en perder dinero. Está en perder el control. Cuando el deseo de más se convierte en obsesión, dejamos de pensar con claridad. Y ahí es donde la ambición deja de ser una virtud, y se convierte en una trampa. Tener objetivos grandes no está mal. Lo que está mal es no saber cuándo frenar. Mira a tu alrededor. Muchas personas con éxito pierden todo por no saber decir ya tengo suficiente. No porque les haya faltado inteligencia, sino porque dejaron que el deseo de más los dominara. El gran problema es que más no tiene límite. No importa cuánto avances, siempre habrá alguien con más dinero, más influencia, más cosas. Si tu satisfacción depende de superar a los demás, siempre estarás frustrado.
porque siempre habrá alguien delante. La verdadera riqueza no está en acumular, sino en reconocer lo que realmente necesitas. Y eso requiere coraje. Coraje para parar cuando podrías seguir. Coraje para decir, esto es suficiente para mí, no necesito más para sentirme bien. Y lo más importante, no dejarte arrastrar por las comparaciones. Porque muchas veces el impulso de tener más no viene de ti, viene de lo que ves en otros. Definir tu propio concepto de suficiente es una forma de libertad. Te protege de decisiones impulsivas. Te aleja del estrés financiero innecesario. Y te permite construir una vida con propósito, no solo con cifras. No se trata de dejar de crecer. Se trata de crecer con sentido. Y de recordar que, a veces, lo más sabio que puedes hacer es no correr la última carrera. Capítulo 4. Confunde ser rico con ser adinerado. Hay una diferencia enorme entre aparentar riqueza y tener riqueza. Puedes ver a alguien que conduce un auto de lujo, que viste ropa costosa o que vive en una casa impresionante, y asumir que es rico. Pero muchas veces, eso solo muestra su nivel de gasto, no su nivel de patrimonio. Lo que vemos, los lujos, los objetos, las marcas, nos impresiona. Pero lo que no vemos es lo que realmente importa, lo que esa persona tiene guardado, lo que ha invertido, lo que ha evitado gastar. El problema es que vivimos en una cultura donde la riqueza se mide por lo visible. Y eso nos lleva a una gran confusión, creer que gastar mucho es lo mismo que tener mucho. Pero no lo es. Ser rico, en el sentido superficial, puede ser simplemente tener la capacidad de gastar. Pero ser adinerado, realmente adinerado, es tener activos, libertad, seguridad y opciones, aunque no siempre se note. El dinero que no se ve, el que no se gasta, es el que más cuenta a largo plazo. Y ese es el dinero que muchos desprecian porque no da aplausos, no genera envidia, no brilla en redes sociales. Pero es el dinero que protege, que construye, que permanece. La verdadera riqueza se construye en silencio. Es el dinero que no necesitas mostrar. Pero eso va en contra de todo lo que vemos hoy. Vivimos rodeados de incentivos para aparentar, mostrar éxito, probar que nos va bien, recibir aprobación. Y eso crea una trampa. Muchas personas gastan lo que no tienen, o comprometen su estabilidad, solo para verse como alguien que tiene mucho. Es como si creyeran que el valor está en la opinión de los demás, no en su tranquilidad. ¿Y cuál es el problema de eso? Que la energía se va en aparentar, no en construir. En lugar de ahorrar, invierten en imagen. En lugar de acumular activos, acumulan deudas. Y eso los pone en una carrera agotadora donde nunca hay suficiente, porque todo se mide por fuera. La riqueza real, en cambio, es callada. No busca validación. No necesita gritar que está ahí. Y esa es la razón por la que muchas veces no la reconocemos, porque no se ve. Pero es esa la que te da paz, opciones, libertad de tiempo. Entender esta diferencia cambia por completo tu relación con el dinero. Porque dejas de perseguir la aprobación ajena, y comienzas a construir algo que realmente es tuyo. Capítulo 5. Obtén riqueza, conserva riqueza. Hacer dinero y mantener dinero son dos habilidades completamente distintas. Algunas personas tienen el talento, la energía y hasta la audacia para generar ingresos, levantar negocios o encontrar oportunidades. Pero muchas de esas mismas personas pierden todo porque no saben conservar lo que han ganado. ¿Por qué pasa esto? Porque construir riqueza muchas veces requiere riesgo, creatividad, valentía. Pero conservarla requiere lo contrario, cautela, humildad, paciencia. Son habilidades que muchas veces chocan entre sí. Imagina a alguien que logró multiplicar su dinero tomando decisiones agresivas. Esa misma mentalidad que lo llevó al éxito puede empujarlo a seguir arriesgando más, hasta que lo pierde todo. Lo mismo pasa con las personas que creen que lo difícil fue llegar. Pero lo realmente difícil es quedarse. Se necesita una mentalidad distinta para mantenerse firme cuando ya se tiene algo que perder. Y eso incluye reconocer que no puedes correr siempre a la misma velocidad. Que, en algún punto, conservar es más valioso que multiplicar.
No se trata de volverse conformista. Se trata de no poner en riesgo lo que tanto te costó construir. Para conservar la riqueza, necesitas reconocer algo fundamental: nada está garantizado. Los mercados cambian. La economía cambia. Tu situación personal también puede cambiar. Por eso, mantener lo que tienes exige una dosis constante de respeto por el riesgo. No se trata de vivir con miedo, sino de entender que lo que hoy funciona, mañana podría no funcionar igual. Y aquí entra una palabra clave: supervivencia. La clave no es solo destacar, sino resistir. Las personas que logran mantenerse financieramente estables durante décadas no son necesariamente las más brillantes, sino las que saben cuándo frenar, cuándo proteger, cuándo esperar. El éxito duradero se basa en una mentalidad de largo plazo. Y eso significa que, a veces, vas a tener que decir no a oportunidades tentadoras, para no poner en riesgo tu estabilidad. También significa aceptar que no tienes que aprovechar cada momento como si fuera el último. Porque si estás constantemente apostando todo, cada decisión puede ser la que te haga retroceder años. Conservar riqueza es saber cuándo no hacer nada. Es entender que no todo crecimiento es progreso. Y, sobre todo, es tener la humildad de reconocer que no siempre vas a tener la razón, y que por eso necesitas margen de error, prudencia y preparación. Hacer dinero te abre puertas. Conservarlo, te las mantiene abiertas. Capítulo 6. Tales y no promedios. Cuando hablamos de dinero, muchas veces nos enfocamos en los promedios: el rendimiento promedio de una inversión, el ingreso promedio de una persona, el crecimiento promedio del mercado. Pero la verdad es que no vivimos en promedios. Vivimos en eventos extremos. La mayoría de los resultados importantes en la vida, y especialmente en las finanzas, provienen de unos pocos momentos decisivos. Una sola decisión puede cambiar tu vida financiera por completo. Un solo negocio puede volverse tu fuente principal de riqueza. Una sola inversión acertada puede valer más que 100 decisiones menores. Y lo mismo pasa del otro lado: un solo error puede destruir lo que tardaste años en construir. Esto nos lleva a entender que la vida financiera se comporta como una distribución desigual. No todo tiene el mismo peso. Por eso, fijarse solo en el promedio puede ser engañoso. Puedes pensar que vas bien, que todo está bajo control, cuando en realidad estás ignorando los factores que realmente definen el rumbo. En otras palabras, no todos los días cuentan igual. Hay días, decisiones, movimientos, que lo cambian todo. Imagina a una persona que toma decisiones financieras razonables durante años, pero que en un solo instante de euforia o desesperación apuesta todo a una mala inversión. Ese momento, ese único movimiento, puede borrar años de disciplina. Del mismo modo, hay personas que, tras muchos intentos normales o incluso fallidos, aciertan una vez, y esa única vez cambia su vida. Esto no es suerte. Es cómo funciona la realidad. La mayoría de las cosas importantes que ocurren en las finanzas personales, y también en negocios e inversiones, vienen de un pequeño número de eventos con un impacto desproporcionado. Por eso es tan importante entender el concepto de cola larga. Es decir, estar preparado para que unos pocos momentos, unas pocas decisiones, unos pocos aciertos, definan la mayoría del resultado. ¿Qué significa esto en la práctica? Que necesitas dos cosas. Primero, consistencia para mantenerte en juego el tiempo suficiente como para que esos grandes momentos lleguen. Y segundo, humildad para aceptar que no puedes predecir cuál de tus acciones será la que haga la diferencia. Muchas personas abandonan justo antes del momento clave. O se frustran porque sus primeros intentos no dan resultados grandes. Pero si entiendes que los cambios más importantes no ocurren de manera regular ni predecible, dejarás de esperar que todo crezca de forma lineal. Y eso te dará paciencia,
visión y resistencia. Porque sabrás que muchas veces no se trata de hacer todo perfecto. Se trata de estar presente cuando llega el momento que lo cambia todo. Capítulo 7. Libertad. El objetivo más valioso del dinero no es comprar cosas. No es tener más, ni mostrar más, ni aparentar éxito. El verdadero valor del dinero está en lo que te permite hacer. Elegir cómo pasar tus días, decidir con quién trabajas, cuándo trabajas y en qué trabajas. Eso se llama libertad. Y es uno de los lujos más grandes que puedes tener. Muchas personas creen que buscan riqueza, pero lo que realmente quieren es control sobre su tiempo. Quieren despertarse sin presión, sin un jefe que los obligue, sin la ansiedad de hacer algo solo por obligación. La libertad no se trata de no trabajar. Se trata de poder decir no. Poder elegir. Poder tener margen. Pero eso solo lo logras cuando usas el dinero como herramienta, no como adorno. Porque si cada vez que ganas más, simplemente subes tu estilo de vida, nunca alcanzas la libertad. Siempre estás corriendo detrás de la próxima factura. Y eso te convierte en esclavo. Incluso si ganas mucho, la libertad financiera no es una cifra exacta. No es tener 1.000.000 en el banco. Es la tranquilidad de saber que, si mañana decides cambiar de rumbo, puedes hacerlo sin miedo. Es saber que tu estilo de vida no te obliga a permanecer en un trabajo que odias. Que tus decisiones no están dictadas por deudas, apariencias o presiones externas. Y lo más importante, es tener el control de tu tiempo. Porque el tiempo es lo único que no puedes recuperar. Si usas el dinero para comprar tiempo, tiempo para estar con tus hijos, para aprender, para descansar, para crear, entonces estás aprovechando el dinero de la mejor manera posible. Pero si cada vez que ganas más te metes en más compromisos, más obligaciones, más cosas que mantener, lo estás perdiendo. La libertad empieza cuando dejas de trabajar por obligación y comienzas a trabajar por elección. Cuando dejas de pensar solo en cuánto ganas y comienzas a pensar en cuánto control tienes sobre tu vida. Y esa libertad no siempre se nota desde afuera. Pero desde adentro, se siente como una vida en paz. Y eso, muchas veces, vale más que cualquier lujo. Capítulo 8. El hombre en el coche. Imagina que estás en la calle y pasa frente a ti un auto lujoso, brillante, último modelo. Lo miras. Tal vez te impresiona. Tal vez piensas, ¡qué increíble coche! Pero ¿qué es lo que realmente estás admirando? No estás pensando en el conductor. No estás pensando, quiero ser esa persona. Estás pensando, quisiera tener ese coche. Y aquí hay algo curioso. Muchas personas compran cosas caras, autos, relojes, ropa de marca, con la esperanza de que los demás los admiren. Pero la verdad es que la mayoría de la gente no admira al dueño. Admira el objeto. Y eso significa que el intento de ganar respeto a través del consumo, muchas veces no funciona. Es un esfuerzo invisible. Porque lo que realmente se genera no es admiración, es deseo. No por ti, sino por lo que tienes. La paradoja es esta: queremos que los demás nos respeten por nuestras posesiones, pero lo que realmente respetan no somos nosotros, es el objeto. Y muchas veces, ni siquiera eso. Porque la mayoría de personas está demasiado ocupada deseando cosas para sí mismas como para admirar sinceramente a otros por lo que tienen. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué gastamos tanto en aparentar, si lo que buscamos rara vez se consigue de esa forma? Porque confundimos estatus con respeto. El estatus puede comprarse. El respeto no. El respeto verdadero se construye con integridad, con coherencia, con acciones. Y muchas veces ni siquiera necesitas ser visible. El problema es que si pones tu energía en aparentar éxito para impresionar a los demás, terminas perdiendo tiempo, dinero y libertad, y aún así no consigues lo que buscabas. Y todo por una razón simple. La admiración que vale la pena no se impone con objetos, se gana con quien eres. Entender eso te libera. Te quita la necesidad de probarle cosas al mundo. Y te permite usar el dinero para lo que realmente importa, vivir bien, en tus propios términos. Capítulo 9. Riqueza es lo que no se ve. Cuando ves a alguien con un reloj caro,
un auto de lujo o una casa impresionante, es fácil pensar, esa persona es rica. Pero lo que estás viendo no es riqueza. Es consumo. La verdadera riqueza es lo que no se muestra. Es el dinero que no se gastó. Es el ahorro que se acumuló. Son las inversiones que se mantienen, el patrimonio que crece en silencio. El problema es que lo visible llama más la atención. Por eso muchas personas gastan en exceso, no solo por gusto, sino por reconocimiento. Porque lo que se ve, se celebra. Pero cada vez que gastas dinero para mostrar que lo tienes, estás dejando de construir riqueza real. Porque todo lo que compras, por más lujoso que sea, es dinero que ya no tienes. Y eso puede sonar obvio, pero no lo es. Vivimos rodeados de mensajes que asocian el éxito con lo visible. Pero la riqueza, la de verdad, es silenciosa. Es invisible. Y por eso, muchas veces, no la valoramos. Si alguien compra un coche de $100.000, lo único que sabes con certeza es que ya no tiene esos $100.000. Pero no sabes si tenía 1.000.000 más, o si vació su cuenta para conseguirlo. Lo que vemos no cuenta toda la historia. Por eso, si basas tus decisiones financieras en lo que otros aparentan, estás construyendo sobre una ilusión. La riqueza real es la que te permite dormir tranquilo. La que te da opciones. La que no necesita explicarse ni justificarse. Y eso casi nunca se nota desde fuera. Es fácil admirar lo visible. Lo difícil es valorar lo que no se muestra, el autocontrol, la disciplina, la paciencia. Porque eso no genera aplausos, pero sí resultados. Riqueza es no tener que preocuparte por el próximo pago. Es no vivir al límite. Es no depender de la aprobación de nadie para sentirte bien contigo mismo. Si entiendes que lo que se ve no es lo más importante, puedes dejar de gastar por impulso y empezar a construir una base sólida. Porque al final, la riqueza no es algo que se enseña. Es algo que se siente. Y se construye, en silencio. Capítulo 10. Ahorra dinero. El ahorro es uno de los conceptos más sencillos en las finanzas, pero también uno de los más poderosos. Muchas personas creen que ahorrar es solo para quienes ganan mucho. Pero en realidad, ahorrar tiene mucho más que ver con el hábito que con el ingreso. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto decides no gastar. Ahorrar es renunciar a una satisfacción inmediata para ganar libertad futura. Es decirte a ti mismo, no necesito esto hoy, porque tengo metas más importantes mañana. Y eso, aunque parezca simple, requiere fuerza mental. Vivimos en una cultura que empuja al consumo constante, donde se nos enseña que gastar es una forma de éxito, y que privarte es sinónimo de escasez. Pero en realidad, el ahorro es lo que te da poder. Poder para decidir. Poder para esperar. Poder para no depender. Ahorrar es la base sobre la que se construye cualquier forma de riqueza duradera. Porque si no puedes quedarte con una parte de lo que ganas, nunca podrás avanzar. Ahorrar no siempre tiene que estar ligado a un objetivo específico. No necesitas una razón concreta para guardar dinero. A veces, ahorrar simplemente es prepararte para lo inesperado. Porque la vida está llena de sorpresas, y cuando llegan, lo último que quieres es depender de un préstamo o de la buena voluntad de otros para salir adelante. Ahorrar también es una forma de respeto por tu futuro. Es entender que no siempre tendrás las mismas condiciones, el mismo ingreso, la misma energía. Guardar hoy es cuidarte mañana. Pero ahorrar también es psicológico. No se trata solo de acumular dinero, sino de construir seguridad. Porque cuando sabes que tienes un respaldo, piensas con más claridad, tomas mejores decisiones, y actúas con menos miedo. Y esa tranquilidad vale más que cualquier cosa que puedas comprar en el corto plazo. Ahorrar no es dejar de vivir. Es elegir vivir con inteligencia. Porque cada sol que no gastas hoy, es una opción más para tu libertad futura. Y si tienes opciones, tienes poder. Y si tienes poder, puedes construir tu vida con intención, no por obligación. Capítulo 11. La razón y la cordura. Tomar decisiones financieras inteligentes no siempre significa tomar decisiones racionales. La teoría dice que debemos usar números, datos, lógica.
Pero la realidad es que muchas veces actuamos desde la emoción, desde la intuición o desde la necesidad de sentirnos tranquilos. Y eso también es válido. Porque no solo buscamos el mejor rendimiento, también buscamos dormir bien por la noche. Una decisión financieramente óptima que te genere ansiedad constante no es una buena decisión para ti. A veces, lo que parece ilógico desde afuera tiene sentido dentro del contexto emocional de quien lo vive. Por ejemplo, alguien puede decidir no invertir en bolsa aunque sepa que a largo plazo es rentable, simplemente porque no tolera ver subir y bajar su dinero cada día. ¿Es irracional? Tal vez. ¿Pero es sano para esa persona? Sí. Porque no se trata solo de maximizar resultados. Se trata de encontrar un equilibrio entre lo que es lógico y lo que te permite estar en paz. En finanzas, no hay una única manera correcta de hacer las cosas. Hay formas que funcionan para ti, y otras que no. Y lo que funciona para ti no tiene que ser lo más rentable, tiene que ser lo más sostenible. Porque si no puedes mantener una estrategia en el tiempo, no importa qué tan buena sea en teoría. La clave está en conocerte, en entender cuál es tu tolerancia al riesgo, cómo reaccionas ante la incertidumbre, qué tipo de decisiones te hacen actuar con calma, y cuáles te hacen perder el control. Actuar con cordura es más importante que actuar con lógica pura. Porque la lógica sin estabilidad emocional no se sostiene. Es mejor tener una estrategia suficientemente buena que puedas mantener por años, que una estrategia perfecta que abandones a los 6 meses. La libertad financiera no se trata solo de elegir los mejores números. Se trata de construir una relación con el dinero que puedas sostener sin sacrificar tu bienestar mental. Lo racional puede ser ideal. Pero lo razonable es lo que realmente funciona. Capítulo 12. Sorpresas. Cuando planeamos el futuro, solemos basarnos en lo que ya pasó. Miramos tendencias, promedios, patrones históricos, y asumimos que el mañana será una extensión del ayer. Pero la historia financiera está llena de eventos que nadie vio venir. Guerras, crisis económicas, pandemias, cambios tecnológicos, decisiones políticas. Todos estos eventos inesperados han definido el rumbo del mundo más que cualquier gráfico o estadística. Y lo mismo pasa en tu vida personal. Te preparas para lo probable, pero lo que te cambia la vida, casi siempre es lo inesperado. Un despido repentino, una oportunidad que aparece de la nada, una enfermedad, una pérdida, un golpe de suerte. Por eso, uno de los mayores errores es asumir que el futuro será una copia del pasado. El futuro no está escrito. Está lleno de sorpresas. Y si no tienes margen para adaptarte, esas sorpresas pueden golpearte muy fuerte. La mayoría de las decisiones financieras fallan no porque la estrategia sea mala, sino porque no estaban preparadas para lo inesperado. El error no está en no prever exactamente lo que va a pasar. El error está en no aceptar que algo que no esperas puede pasar. Por eso necesitas flexibilidad. Porque aunque te planifiques bien, la realidad siempre tiene el poder de cambiar las reglas del juego. En lugar de buscar predicciones perfectas, es más útil construir resistencia. Tener ahorros de emergencia. Evitar endeudarte al máximo. No poner todos tus recursos en un solo lugar. Estas acciones no parecen emocionantes, pero son las que te permiten seguir en pie cuando las cosas cambian sin previo aviso. La mayoría de las veces, no sabrás qué sorpresa te espera. Pero puedes prepararte para el hecho de que alguna llegará. No se trata de vivir con miedo. Se trata de vivir con conciencia. Porque en finanzas, como en la vida, los planes importan. Pero la capacidad de adaptarte lo es todo. Capítulo 13. Espacio para errores. Nadie acierta todo el tiempo. Nadie toma decisiones financieras perfectas, ni siquiera los más expertos. Por eso, una de las reglas más importantes en el manejo del dinero es esta. Deja siempre espacio para equivocarte. Porque te vas a equivocar. Y si cada decisión que tomas no incluye un margen de seguridad, un error puede dejarte fuera del juego. Eso pasa cuando las personas viven al límite, gastan todo lo que ganan, invierten todo lo que tienen, se endeudan más de lo que pueden pagar. Parece que todo va bien, hasta que algo sale mal.
Y cuando eso pasa, no tienen con qué responder. El espacio para errores no es falta de ambición. Es respeto por la realidad. Porque entender que puedes fallar no te debilita. Te fortalece. Te obliga a prepararte mejor, a tomar decisiones más inteligentes, a no apostar todo en cada movimiento. Y eso, a largo plazo, es lo que te mantiene en pie. Cuando diseñas tu vida financiera sin margen, cualquier pequeña falla puede volverse un desastre. Pero si mantienes espacio, en tu presupuesto, en tus planes, en tus expectativas, puedes absorber golpes sin perder el rumbo. El espacio para errores te da tranquilidad. Te permite equivocarte sin destruir todo lo que has construido. Por ejemplo, si ahorras más de lo necesario, no solo estás acumulando dinero, estás ganando tiempo. Tiempo para pensar mejor. Tiempo para decidir con calma. Tiempo para no actuar desde la desesperación. O si vives por debajo de tus posibilidades, no solo estás siendo prudente, estás creando libertad. La libertad de poder elegir. El problema es que muchas personas ven esto como exceso de precaución o como una forma de limitarse. Pero no es limitarse. Es fortalecerse. Porque en un mundo tan impredecible, el que sobrevive no es el más rápido ni el más audaz. Es el que tiene margen para resistir. Tener espacio para errores no significa que vas a fallar. Significa que, si lo haces, no te vas a caer del todo. Y eso puede ser la diferencia entre empezar de nuevo, o no poder volver a empezar. Capítulo 14. Usted y yo. Una de las razones por las que muchas personas cometen errores financieros es porque copian decisiones de otros sin entender el contexto en el que fueron tomadas. Lo que funciona para alguien puede no tener sentido para ti. Porque cada persona tiene objetivos, plazos, miedos y estilos de vida distintos. Tal vez alguien invierte agresivamente porque planea retirarse en 30 años. Mientras que tú necesitas ese dinero en 2 años. Tal vez alguien compra una casa de lujo porque tiene un patrimonio enorme detrás que no ves. Mientras que tú te endeudarías por décadas para imitarlo. El problema no es aprender de otros. El problema es copiar sin pensar. En finanzas, como en la vida, la comparación ciega es peligrosa. Porque te puede llevar a perseguir metas que ni siquiera son tuyas, a asumir riesgos que no entiendes, o a frustrarte por no llegar a donde otros llegaron, sin ver lo que hay detrás. Para tomar buenas decisiones con el dinero, necesitas algo más que información, necesitas perspectiva. Y para tener perspectiva, necesitas conocerte. Todos jugamos juegos diferentes. Algunos están apostando a largo plazo. Otros quieren resultados rápidos. Algunos buscan seguridad. Otros, libertad total. Y no hay una única forma correcta. Pero cuando tomas decisiones basándote en lo que otros hacen, sin entender qué juego están jugando ellos, puedes terminar perdiendo el tuyo. Por ejemplo, si un inversionista vende sus acciones, puede tener motivos que tú no conoces. Tal vez necesita liquidez, tal vez alcanzó su meta, o simplemente ya no está cómodo con el riesgo. Si tú copias su movimiento sin entender el porqué, puedes estar tomando una decisión equivocada para tu situación. En el dinero, como en la vida, no todo lo que ves refleja la historia completa. Por eso es tan importante tener claridad sobre tus propias metas. Saber para qué estás ahorrando. Saber qué tipo de riesgos estás dispuesto a aceptar. Saber qué estilo de vida quieres construir. Solo así puedes tomar decisiones que realmente se alineen contigo. Porque lo que funciona para otros puede inspirarte, sí. Pero tus mejores decisiones siempre vendrán de conocerte bien a ti mismo. Capítulo 15. Nada es gratis. Cada decisión financiera tiene un precio. Y no siempre ese precio se paga con dinero. A veces, el costo de una inversión no está en lo que pagas, sino en lo que soportas. La incertidumbre, el estrés, las caídas, las dudas, el miedo de perder. Queremos rendimientos altos, pero sin asumir incomodidad. Queremos crecimiento constante, sin aceptar los altibajos del camino. Pero eso no es realista. Toda ganancia tiene un precio. Si quieres invertir a largo plazo, vas a pagar con paciencia. Si quieres tener estabilidad financiera, vas a pagar con sacrificios hoy. Si quieres libertad,
vas a pagar con responsabilidad. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, terminarás tomando decisiones impulsivas, saliéndote del camino o abandonando. El problema es que muchas personas quieren resultados, pero no aceptan el costo que conllevan. Y cuando aparece ese costo, el mal momento, la caída, la espera, piensan que algo anda mal. Pero no. Ese es el precio. Solo que nadie te lo dijo antes. Una de las claves para tener éxito financiero es aprender a identificar cuál es el verdadero precio de lo que quieres. Y luego, estar dispuesto a pagarlo. Si entiendes que el mercado sube y baja, no entras en pánico cuando baja. Porque sabes que esa volatilidad es parte del costo. Si entiendes que ahorrar requiere renunciar a placeres inmediatos, no lo vives como castigo, sino como una inversión en tu tranquilidad futura. La mayoría de personas abandona sus planes financieros no porque no funcionen, sino porque no estaban preparados para el esfuerzo emocional que implican. Creían que todo sería fácil, rápido, cómodo. Y no lo es. Pero eso no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás pagando el precio justo de algo valioso. Cuando aceptas ese precio, dejas de resistirte. Y cuando dejas de resistirte, puedes avanzar con más claridad, con más consistencia, con más fuerza. Nada es gratis. Pero lo que se construye con esfuerzo, se valora más. Y lo que se valora, se cuida. Así se construye la riqueza que realmente perdura. Capítulo 16. Uno loco. A veces, toda una estrategia financiera, un negocio o una inversión puede ser destruida por una sola persona, actuando fuera de control. No hace falta que todos fallen. Solo basta uno. Una mala decisión, un movimiento impulsivo, una persona que actúe sin medir consecuencias, y todo se puede venir abajo. Y esto no es solo teoría. Ha pasado en crisis financieras, en empresas, en familias, en asociaciones. Lo que nos recuerda que el riesgo no siempre viene de factores externos. A veces, viene de adentro. Por eso, además de saber de dinero, necesitas aprender a convivir con personas. Porque no todos piensan como tú. No todos tienen tus mismos valores, ni tus mismos límites. Y cuando alguien rompe las reglas, los efectos pueden alcanzarte aunque tú hayas hecho todo bien. Esto aplica para socios, para parejas, para jefes, para gobiernos. Una persona descontrolada puede multiplicar el riesgo para todos los que están cerca. No puedes controlar el comportamiento de todos, pero sí puedes protegerte del impacto que pueden tener sobre ti. ¿Cómo? Diversificando tus decisiones. Teniendo planes de respaldo. Evitando concentrar todo tu futuro financiero en manos de una sola persona o institución. También implica aprender a identificar señales de advertencia. Decisiones impulsivas, promesas demasiado buenas para ser ciertas, comportamientos que no encajan con la prudencia. A veces, lo más inteligente que puedes hacer es alejarte a tiempo. Porque una persona que no actúa con responsabilidad puede hacer más daño que cualquier mal cálculo financiero. Y si no estás preparado para eso, puedes perder mucho. La historia está llena de ejemplos. Empresas que se hundieron por la codicia de un líder. Familias arruinadas por un heredero imprudente. Negocios destruidos por la traición de un socio. El punto no es vivir con paranoia. Es vivir con conciencia. Porque muchas veces, la mayor amenaza no viene del sistema. Viene de una persona que rompe las reglas sin pensar en nadie más. Y solo hace falta uno, para arruinarlo todo. Capítulo 17. La seducción del pesimismo. El pesimismo vende. Las noticias negativas llaman más la atención que las positivas. Los titulares alarmantes se comparten más que los mensajes tranquilos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para detectar amenazas. Y cuando alguien dice que todo va a ir mal, sentimos que está siendo más realista, más inteligente, incluso más sabio. En cambio, cuando alguien habla de progreso, de estabilidad o de oportunidades, muchos lo tachan de ingenuo o iluso. Pero la verdad es que, si miras la historia, el progreso ha sido más constante que las crisis. A lo largo del tiempo, los mercados han crecido más de lo que han caído. La humanidad ha avanzado más de lo que ha retrocedido.
Sin embargo, lo negativo se siente más fuerte. Porque es inmediato. Es visceral. Es emocional. Y eso hace que el pesimismo tenga más poder para influir en nuestras decisiones, incluso si no es más acertado. El problema no es estar informado sobre los riesgos. El problema es dejar que el miedo te paralice. Porque si solo escuchas a quienes dicen que todo va a salir mal, nunca vas a moverte, nunca vas a invertir, nunca vas a construir. Y eso también es un riesgo. Muchas personas pierden más por no hacer nada, que por equivocarse al hacer algo. Además, el progreso casi siempre es lento, pero los retrocesos son ruidosos. Una caída de mercado en un día llama más la atención que 10 años de crecimiento constante. Por eso es tan fácil pensar que todo va mal. Porque lo negativo hace más ruido. Pero si solo reaccionas al ruido, estarás siempre saltando de miedo en miedo, sin avanzar de verdad. Aprender a mantener la calma en medio del pesimismo generalizado es una habilidad poderosa. No porque ignores los problemas, sino porque entiendes que el mundo nunca ha sido perfecto. Y aún así, has seguido avanzando. Si logras ver más allá del miedo, tomas mejores decisiones. Y si tomas mejores decisiones, el tiempo termina trabajando a tu favor. Capítulo 18. Cuando cambiar de opinión. Cambiar de opinión no es debilidad. Es crecimiento. En las finanzas, como en la vida, aferrarte a una idea solo porque la defendiste antes, puede ser un error costoso. El mundo cambia. La información cambia. Y tú también deberías tener la capacidad de cambiar. El problema es que muchas personas confunden coherencia con rigidez. Creen que tener principios firmes significa no mover nunca su posición, aunque todo a su alrededor indique lo contrario. Pero una persona inteligente no es la que nunca se equivoca. Es la que ajusta el rumbo cuando se da cuenta de que estaba equivocada. Cambiar de opinión no te quita credibilidad. Te la da. Porque muestra que estás más comprometido con la verdad que con tu ego. En un mundo tan cambiante, la flexibilidad mental es una ventaja. Y en lo financiero, puede ser la diferencia entre adaptarte o quedarte atrás. Cambiar de opinión también requiere humildad. Porque implica reconocer que lo que pensabas antes, hoy ya no funciona para ti. Tal vez antes creías que ahorrar no era importante. O que invertir era demasiado arriesgado. Tal vez pensabas que debías tener el mejor auto, la casa más grande, demostrarle algo al mundo. Pero llega un momento en que te das cuenta de que eso ya no va contigo. Y en lugar de seguir por orgullo, decides ajustar. Ese cambio, aunque incómodo, puede marcar un antes y un después en tu vida financiera. El verdadero crecimiento no es mantenerse firme sin importar qué. Es saber cuándo avanzar, cuándo pausar y cuándo redirigir. Porque no se trata de tener razón siempre. Se trata de tomar decisiones que hoy, con lo que sabes y lo que has vivido, tengan más sentido para ti. Y eso solo se logra si te das permiso de evolucionar. A veces, lo más sabio que puedes hacer es cambiar de opinión. Capítulo 19. Confesiones. Nadie tiene todo resuelto. Incluso las personas que saben mucho de dinero cometen errores, tienen dudas, y a veces toman decisiones contradictorias. Porque al final, todos somos humanos. Hay cosas que sabemos que deberíamos hacer, pero no hacemos. Hay decisiones que tomamos con emociones, aunque sepamos que no son las más racionales. Y eso no te convierte en una persona irresponsable. Te convierte en alguien real. La vida financiera perfecta no existe. Existen momentos, elecciones, aciertos, fallos, aprendizajes. Por eso es importante dejar de buscar la estrategia ideal y empezar a construir una que funcione para ti. Una que se adapte a tus necesidades, a tus valores, a tus límites. Porque muchas veces, el consejo más técnico no es el más útil. Lo útil es lo que puedes mantener con calma, con constancia y sin traicionar tu bienestar. Aceptar que no tienes que hacerlo todo perfecto es un alivio. Te permite avanzar sin el peso de la culpa. Te permite equivocarte y aprender. Porque lo que realmente importa no es seguir un camino exacto, sino construir una relación sana con el dinero. Una relación basada en tus prioridades,
no en las expectativas de otros. A veces ahorrarás menos de lo que quisieras. A veces gastarás en cosas que no necesitas. A veces tomarás una decisión y luego te arrepentirás. Y está bien. Lo importante es que sigas mirando hacia adelante. Que ajustes, que corrijas, que mejores poco a poco. Porque nadie se vuelve financieramente estable por actuar perfecto. Lo logra quien actúa con conciencia, con intención y con humildad. Entender eso te libera de la presión. Y te acerca a una forma de vivir donde el dinero no es una fuente constante de estrés, sino una herramienta para construir la vida que realmente quieres. Al final de todo este recorrido, hay una verdad que se hace evidente. Tu relación con el dinero no se define por cuánto ganas, por cuántos libros leíste o por cuántas reglas financieras conoces. Se define por lo que piensas cuando tienes miedo. Por cómo reaccionas cuando algo sale mal. Por cómo te comportas cuando ves que otros tienen más. El dinero no es solo números. Es una extensión de tu historia, de tus hábitos, de tus creencias, de tu carácter. Es el reflejo de lo que aprendiste en casa, de lo que viste en la sociedad, de las decisiones que tomaste y de las que no tomaste. Por eso, cada persona vive su economía desde un lugar único. Lo que para alguien puede ser una decisión irresponsable, para otro puede ser una necesidad urgente. Lo que para unos es ahorrar, para otros es sobrevivir. Y lo que para ti puede parecer lógico hoy, dentro de unos años te parecerá exagerado, temeroso o ingenuo. Porque cambiamos. Y tu relación con el dinero también debe cambiar contigo. Tal vez durante mucho tiempo viviste con la idea de que el dinero era algo complicado. O que solo era para quienes sabían. Tal vez creíste que no eras bueno para manejarlo. Que nunca ibas a poder salir de deudas. O que no tenía sentido pensar en el futuro porque apenas alcanzabas para el presente. Pero este camino no se trata de perfección. Se trata de conciencia. Se trata de mirar hacia adentro. De dejar de actuar por impulso. De dejar de seguir al resto, y empezar a escuchar tus propios valores. Y eso comienza con una pregunta simple, pero poderosa. Para ti, ¿qué significa vivir bien? Vivir bien no siempre tiene que ver con tener más. A veces, vivir bien significa tener calma. Tener opciones. Poder decir que no. Significa no estar atrapado en deudas, no vivir con miedo al siguiente gasto, no depender de cada centavo para poder respirar. Y eso no lo compras con una fórmula rápida. Lo construyes. Con hábitos simples. Con pequeñas decisiones. Con la disciplina de seguir, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Aprender sobre dinero no es aprender a volverse rico. Es aprender a pensar mejor. A pensar con paciencia. Con equilibrio. Con intención. Aprender sobre dinero es dejar de actuar desde el impulso y empezar a actuar desde la claridad. Y para eso no necesitas un gran salario, ni una herencia, ni suerte. Necesitas coraje para hacerte preguntas incómodas. ¿En qué estoy gastando mi tranquilidad? ¿Qué decisiones estoy tomando por presión? ¿Qué hábitos me están acercando a la vida que quiero, y cuáles me alejan? Porque al final, no se trata solo de cuánto tienes. Se trata de cómo vives con lo que tienes. Se trata de tomar el control. De dejar de repetir lo que otros hacen. De empezar a escribir tu propia historia financiera. Con tus valores. A tu ritmo. Con tus propias reglas. Y si algo te deja este recorrido, que sea esto. El dinero no define quién eres. Pero tu relación con él, sí puede definir quién llegas a ser. Y ahora que lo sabes, lo que hagas con esta conciencia, ya depende de ti. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Escuchaste, reflexionaste, te detuviste a pensar. Eso ya te pone por delante de la mayoría. Porque la mayoría sigue corriendo, sin cuestionar nada, repitiendo patrones, gastando sin pensar, viviendo al límite. Pero tú decidiste mirar hacia adentro. Y eso, ya es el principio del cambio. Quizá hoy no tengas todo resuelto. Quizá aún tengas deudas, incertidumbre, o te cueste organizarte. No importa. El cambio no empieza cuando todo está perfecto.
El cambio empieza cuando decides que ya no quieres seguir igual. Y eso no requiere dinero. Requiere decisión. Nadie va a llegar a salvarte. Nadie va a organizar tu vida por ti. Nadie te va a enseñar a usar tu tiempo y tu dinero mejor que tú mismo. Por eso este momento puede ser un punto de quiebre. Un nuevo comienzo. Una línea que marcas con firmeza y dices, desde hoy, hago las cosas diferente. Porque mereces vivir con calma. Moverte con libertad. Sentirte en control. Y para lograrlo, no necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser constante. Así que si estás listo para dejar atrás la vieja relación que tenías con el dinero, y empezar a construir una nueva, más sana, más consciente y más libre. Este es tu momento. Hazlo por ti. Hazlo por los tuyos. Hazlo por la vida que aún puedes construir. Y si de verdad estás comprometido con ese cambio, escribe la palabra cambio en los comentarios. Esa será tu señal. Tu decisión. Tu primer paso. Porque todo lo que viene después, empieza justo aquí.